En el corazón de Santiago, Chile, se alzaba una mole de cristal y acero, una cobertura dúplex que dominaba el horizonte como un centinela frío y silencioso. Sus paredes de vidrio, cual ojos implacables, ofrecían una panorámica gélida de la ciudad que se extendía abajo, una urbe vibrante que, desde esa altura, parecía ajena a cualquier calidez. Era el final del otoño, y el aire exterior mordía con un frío penetrante que se filtraba, casi imperceptiblemente, en el ambiente impoluto del apartamento. Aquí, el silencio no era paz, sino una pesadez institucional, un eco del vacío que reinaba, contrastando brutalmente con la desordenada ligereza que uno esperaría de un hogar donde habitan niños. Aquel espacio, pulcro hasta la exasperación, gritaba riqueza material y una desoladora pobreza emocional. Víctor Reyes, un hombre de 45 años, se movía por este escenario de cristal y mármol con la precisión de un autómata. Su figura, impecable en un traje de sastrería oscura, era la encarnación de la eficiencia y el control. El cabello grisáceo, perfectamente peinado, y el rostro permanentemente tenso eran la máscara de un hombre que había construido un imperio tecnológico, pero a costa de sí mismo. Sus ojos, duros y cortantes, reflejaban años de priorizar el lucro sobre cualquier atisbo de humanidad. Era el dueño de una multinacional, un nombre temido y respetado en el sector empresarial. Un millonario cuyo éxito exterior ocultaba una desolación interna. Había enviudado hacía 5 años, y desde entonces la soledad se había convertido en su única compañera. La muerte de su esposa lo había sumergido en un abismo de trabajo y aislamiento, una estrategia para ahogar el dolor que, en realidad, solo lo profundizaba. Exigía la perfección de los demás con la misma implacable severidad con la que se la imponía a sí mismo. María, su empleada doméstica de 38 años, era en su mente un reflejo de su propia ineficiencia para manejar el caos de la vida doméstica y emocional que había evitado a toda costa. La veía como un problema a resolver, una pieza que no encajaba en su meticuloso rompecabezas de control. Esa tarde, Víctor había tomado una decisión. La limpieza de María estaba por debajo de sus estándares, o al menos eso era lo que su mente racional y fría le dictaba. Había decidido despedirla, reemplazarla por una agencia más profesional que no traería el eco de una vida familiar que él había enterrado. Con el sobre de la indemnización en la mano, se dirigió hacia la parte trasera de la casa, donde María y sus 2 hijos pequeños, Sofía de 6 y Miguel de 4, ambos sordos, vivían en un pequeño anexo. El aire helado del atardecer parecía acentuar la frialdad de su propósito. A medida que se acercaba a la puerta entreabierta del anexo, un sonido tenue, una suave melodía de vals que emanaba de un pequeño radio, llegó a sus oídos. Era una música que sus hijos, por su condición, no podían percibir, y que a Víctor le pareció extrañamente fuera de lugar en ese ambiente. La curiosidad, un sentimiento raro en él, lo detuvo. Se asomó, su mano con el sobre paralizada a medio camino, y lo que vio lo detuvo en seco, como si el tiempo mismo se hubiese congelado. María estaba en el centro de la pequeña sala, sus ojos cerrados, el cuerpo balanceándose suavemente al ritmo de la música. No estaba sola. Sus 2 hijos, Sofía y Miguel, tomaban sus manos, sus pequeños cuerpos siguiendo el compás invisible que solo su madre podía traducir. Pero María no solo bailaba, estaba cantando la música para ellos con la lengua de signos, sus manos moviéndose con una gracia poética, su cuerpo entero gesticulando la emoción de cada nota. Su rostro, generalmente sereno, ahora irradiaba una sonrisa que Víctor jamás le había visto, una sonrisa de pura e incontenible alegría. Los niños, con sus ojos brillantes, reían,
comunicándose perfectamente con su madre, un torbellino de amor y comprensión que llenaba la pequeña habitación. Era un mundo de color y calidez que María había creado para ellos, una burbuja de afecto en el gélido ambiente de la casa de Víctor. La visión de esa conexión pura, sin palabras, la inmensa alegría que compartían, golpeó a Víctor como un rayo. El gesto de María, traduciendo la emoción de la música en amor visible, paralizó su mano que aún sostenía el sobre de la indemnización. Un suspiro embargado escapó de sus labios, un sonido que él no sabía que podía emitir. Luego, silenciosas, cálidas y traicioneras, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, surcando el rostro tenso que no había derramado una sola lágrima desde el funeral de su esposa. Era la primera vez en 5 años que el dique de su frialdad se rompía, una grieta inesperada que exponía la desolación de su alma. La máscara del control se resquebrajaba, revelando al hombre roto que se escondía detrás de la fachada del magnate. En ese instante, Víctor no era el empresario implacable, sino un espectador de una vida que le era ajena, una vida plena de una riqueza que su dinero no podía comprar. La pureza de esa escena, la comunicación perfecta entre madre e hijos a través del silencio, le mostró un abismo. Él, con todo su poder y fortuna, era incapaz de conectar de esa manera con sus propios hijos. Aquella visión, aquel momento de vulnerabilidad ajena y propia, sembró en él una semilla de envidia y admiración, una dolorosa revelación de su propia sordera emocional. Si esta historia te está conmoviendo, ¿qué emoción crees que Víctor está sintiendo en este preciso momento? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Víctor retrocedió, su corazón latiendo con una fuerza inusitada en su pecho antes de que María o sus hijos pudieran percibir su presencia. La imagen de la pequeña familia, envuelta en su burbuja de amor silencioso, quedó grabada a fuego en su mente, una escena que lo persiguió durante toda la noche. El sueño le fue esquivo, su mente, acostumbrada a desglosar complejos algoritmos y estrategias de mercado, ahora giraba en torno a la danza de María, la risa de los niños, el lenguaje de las manos que hablaba volúmenes sin emitir un solo sonido. Estaba consumido por una mezcla de envidia y admiración, una dualidad de sentimientos que nunca antes había experimentado. La alegría genuina de María, su capacidad de comunicación perfecta, era algo que él, con toda su fortuna, no poseía. Su decisión de despedir a María se desvaneció como el humo. En lugar de eso, una nueva y extraña resolución comenzó a gestarse en su interior. Quería aprender de ella. La revelación fue brutalmente honesta. A pesar de todo su dinero, él y sus propios hijos estaban emocionalmente sordos, incapaces de comunicarse de verdad. María, la humilde empleada doméstica que estaba a punto de despedir, poseía la llave de una comunicación auténtica, de un calor humano que él había perdido hacía mucho tiempo. Era una ironía cruel, pero innegable. La mujer que consideraba ineficiente era, en realidad, la guardiana de un tesoro invaluable. El pasado de Víctor era un sendero marcado por la autoexigencia y la soledad. Desde joven, había sido un lobo solitario en el mundo de los negocios, escalando peldaños con una determinación férrea, dejando poco espacio para las emociones. La pérdida de su esposa, hacía 5 años, había solidificado esa fortaleza exterior, convirtiéndola en una muralla impenetrable. Sus 2 hijos adolescentes, acostumbrados a un padre distante y absorto en el trabajo, habían crecido en el eco de su silencio, en un hogar donde el afecto era una moneda escasa. Él había creído que el dinero y el éxito eran el bálsamo para el dolor, una distracción eficaz. Pero la imagen de María y sus hijos le había demostrado lo equivocado que estaba. María, en contraste, había forjado su resiliencia en el crisol de la adversidad.
Nacida en un pequeño pueblo del sur de Chile, había llegado a Santiago con apenas 18 años, buscando un futuro mejor. Las manos, calejadas por años de trabajo arduo, contaban una historia de esfuerzo y sacrificio. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una luminosidad intrínseca, un reflejo de su capacidad inquebrantable de encontrar la alegría en medio de las dificultades. La llegada de Sofía y Miguel y el diagnóstico de sordera de ambos había sido un desafío inmenso, pero María lo había abrazado con una dignidad tranquila y una determinación inquebrantable. Ella había aprendido la lengua de signos con la misma devoción con la que cuidaba a sus hijos, creando para ellos un universo de comunicación plena y afecto incondicional. En el ambiente gélido de la casa de Víctor, su pequeño anexo era un oasis de calor, un refugio donde el amor se manifestaba en gestos, sonrisas y el suave roce de las manos. Para María, la sordera de sus hijos no era un impedimento, sino una puerta a una forma de amar y conectar aún más profunda. Ella era la encarnación de la esperanza, la ancla emocional que Víctor, sin saberlo, había estado buscando desesperadamente. Al día siguiente, Víctor se acercó a María con una torpeza inusual en él. Su voz, normalmente firme y autoritaria, sonó un tanto vacilante. «María», comenzó, evitando su mirada, «me gustaría que me enseñaras la lengua de signos. Es para comunicarme mejor con tus hijos». La excusa era transparente, casi infantil, y María, con su sensibilidad innata, lo percibió. Pero en lugar de burlarse o cuestionar, una suave sonrisa iluminó su rostro. «Claro, señor Reyes», respondió con su voz tranquila. «Será un placer». Ese primer intercambio, aparentemente trivial, marcó el inicio de un vínculo inesperado. Las clases de lengua de signos se convirtieron en un ritual diario. Víctor, el magnate, acostumbrado a dominar cada situación, se encontró en el papel de un alumno torpe y humilde. Sus dedos, habituados a teclear complejos códigos, ahora intentaban imitar los movimientos fluidos y expresivos de María. Al principio, la frustración era palpable. Sus signos eran rígidos, mecánicos, carentes de la emoción que María transmitía con cada gesto. Pero la paciencia de María era infinita y sus palabras de aliento, simples pero poderosas, comenzaron a derribar las defensas de Víctor. Mientras aprendía los signos, Víctor también aprendía sobre María, sobre su vida, sus luchas y sus alegrías. Descubrió la presión financiera que enfrentaba, la constante preocupación por el futuro de sus hijos, pero también la inquebrantable fe y el amor incondicional que la impulsaban. María, por su parte, comenzó a ver más allá de la máscara de frialdad de Víctor. Percibió la soledad en sus ojos, el peso de una tristeza no expresada y la torpe vulnerabilidad que se escondía bajo su fachada de poder. El vínculo entre ellos crecía, sutil pero innegable, tejido con cada nuevo signo aprendido. Los obstáculos, sin embargo, no tardaron en aparecer. Los hijos de Víctor, adolescentes sumergidos en sus propios mundos, observaban con extrañeza y, a veces, con un velado ridículo, el súbito interés de su padre por la lengua de signos y por María. «Papá, ¿por qué estás haciendo eso?», preguntó su hijo mayor, con un tono de incredulidad. «No es ridículo. ¿Para qué quieres aprender a hablar con las manos?». Víctor, por primera vez, se sintió vulnerable ante sus propios hijos, incapaz de explicar la profunda transformación que estaba experimentando. Su socio y amigo de negocios, un hombre pragmático y sin rodeos, también expresó su preocupación. «Víctor, ¿qué te está pasando? ¿Estás distraído? Esa mujer y esos niños. No dejes que las relaciones personales interfieran con los negocios. Mantén todo estrictamente profesional». Las palabras de su socio eran un eco de la voz que Víctor había escuchado en su propia cabeza durante años.
la voz de la razón fría y calculadora. El mundo externo, con sus críticas sociales y su visión de María como la empleada y sus hijos como un fardo, comenzó a presionar. Pero el mayor conflicto de Víctor seguía siendo interno. El miedo a sentir la dolorosa pérdida nuevamente, a abrirse y ser herido, lo había llevado a construir esa inexpugnable muralla de frialdad. Ahora, la alegría de María, tan pura y palpable, le parecía frágil. Temía que si se acercaba demasiado, si permitía que ese calor lo envolviera, María o sus hijos pudieran sufrir y él no soportaría esa pena. Temía volverse dependiente del afecto de otra persona, una emoción que había reprimido durante tanto tiempo. Era una lucha constante entre la razón y el corazón, entre el deseo de conexión y el terror a la vulnerabilidad. A pesar de los miedos y las críticas, Víctor persistió. Cada signo aprendido era un pequeño paso para derribar las paredes de su propio aislamiento. Empezó a observar a María con otros ojos, no como una empleada, sino como una maestra, una guía hacia un mundo de comunicación y afecto que él había ignorado. Veía cómo interactuaba con sus hijos, la paciencia infinita, el amor incondicional que irradiaba de cada gesto. Era una lección de vida que ninguna junta directiva o seminario de negocios podría haberle enseñado. La tensión aumentaba, tanto por los desafíos externos como por la batalla interna de Víctor. La conexión afectiva entre Víctor y María se profundizaba, no a través de grandes gestos o palabras, sino en la quietud de las lecciones de signos, en la mirada compartida de comprensión, en el respeto mutuo que crecía con cada día. Víctor, por primera vez en años, se sentía presente, no solo en su propia vida, sino en la vida de otros. La pureza de María, su capacidad de encontrar la luz en la oscuridad, estaba lenta pero inexorablemente, derritiendo el hielo que había congelado el corazón de Víctor. Era un proceso lento, doloroso a veces, pero profundamente transformador. Si te has sentido conmovido por la forma en que Víctor está derribando sus barreras, ¿qué crees que lo motivará a seguir adelante a pesar de los obstáculos? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. La vida, con su cruel ironía, a menudo nos empuja al límite para que podamos encontrar nuestra verdadera fuerza. Para Víctor, ese límite llegó en una noche de otoño, hace apenas unas semanas. Su hijo menor, el más retraído y silencioso de los dos, fue hospitalizado de urgencia con una crisis de salud inesperada. La noticia golpeó a Víctor como un mazazo, desmoronando la frágil fortaleza que había construido a su alrededor. En el aséptico ambiente del hospital, rodeado de máquinas que emitían pitidos monótonos y luces frías, Víctor se sintió más solo e inútil que nunca. El pánico se apoderó de él, paralizando su mente y sus palabras. Su hijo, acostado en la cama, con el rostro pálido y los ojos cerrados, parecía más distante que nunca. Víctor intentó hablarle, susurrarle palabras de consuelo, pero las palabras se ahogaban en su garganta. No sabía cómo transmitirle su miedo, su amor, su desesperación. Se dio cuenta de que, a pesar de estar físicamente presente, seguía siendo un padre emocionalmente sordo, incapaz de tocar el corazón de su propio hijo. La imagen de María bailando con sus hijos, comunicándose a través del amor visible, lo asaltó con una intensidad dolorosa. Fue María quien, como siempre, apareció como un faro en la tormenta. Había acudido al hospital tan pronto como se enteró de la noticia, su presencia tranquila y serena, un bálsamo en medio del caos. Percibiendo el desespero mudo de Víctor, se acercó a la cama del niño. Sin decir una palabra, sus manos comenzaron a moverse con la gracia de una bailarina, cantando una canción de cuna en lengua de signos. Sus ojos, llenos de una compasión infinita, se encontraron con los de Víctor, y en ese instante él comprendió.
María tomó la mano de Víctor y la guió suavemente hasta la mano de su hijo, enseñándole a tocarla con un ritmo suave, transmitiendo la melodía y el amor a través del tacto. No eran palabras, sino vibraciones, un lenguaje universal que trascendía la audición. La escena era de una intimidad abrumadora, un momento de conexión que Víctor nunca había experimentado con su propio hijo. Las lágrimas, que había reprimido por tanto tiempo, volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor o soledad, sino de una profunda gratitud y una rendición incondicional. Con la voz embargada por la emoción, Víctor finalmente se quebró, miró a María, sus ojos húmedos buscando los de ella. María, comenzó, su voz apenas un susurro. Te envidié, no por tu dinero, sino por tu amor, por tu capacidad de amar así, sin reservas. Hizo una pausa, tomando aire, y continuó. Tengo miedo, María, miedo de ser un padre fracasado, miedo de no saber amar a mis hijos como tú amas a los tuyos. La confesión, cruda y honesta, se liberó de su pecho. Un peso que había cargado durante años. María, sin palabras, solo gesticuló. Sus manos se movieron con una elocuencia que superaba cualquier idioma hablado. El amor no necesita palabras, necesita presencia, y tú estás aquí. Sus palabras silenciosas, cargadas de una sabiduría ancestral, perforaron el corazón de Víctor. En ese momento, en la fría habitación del hospital, Víctor no era el magnate poderoso, sino un hombre vulnerable, un padre que finalmente se atrevía a sentir, a mostrar su dolor, a aceptar su imperfección. La conexión entre ellos se consolidó, un lazo inquebrantable forjado en la vulnerabilidad compartida. La mirada de María no era de juicio, sino de profunda comprensión. Ella no lo veía como el empresario distante, sino como un ser humano herido, un padre perdido que buscaba el camino de regreso a sus hijos. Sus manos, que habían enseñado a Víctor los signos, ahora le mostraban el camino hacia la sanación emocional. Era una sanación que no venía de la riqueza o el poder, sino de la simple y poderosa verdad de la conexión humana. La autenticidad de ese momento, la pureza de la entrega de Víctor, lo transformó por completo. En ese instante, Víctor comprendió que su dolor por la pérdida de su esposa lo había convertido en un prisionero de su propia frialdad. Había construido una fortaleza inexpugnable para protegerse, pero esa fortaleza también lo había aislado de sus hijos y de la vida misma. María, con su amor incondicional y su capacidad de comunicar sin palabras, le había enseñado que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad, en la capacidad de sentir, de sufrir y de amar a pesar del miedo. La transformación no era solo externa, sino una profunda metamorfosis del alma. La escena en el hospital fue el catalizador que Víctor necesitaba para superar su dolor. Al aceptar su vulnerabilidad, al permitirse sentir y expresar su miedo, el dolor se transformó en empatía activa. Ya no era un espectador pasivo de la vida, sino un participante activo, dispuesto a arriesgarse a sentir, a conectar. La consolidación del vínculo entre ambas familias fue la aceptación mutua de que todos estaban incompletos, que todos tenían heridas y que se necesitaban mutuamente para escuchar la vida de nuevo, para llenar el vacío con el sonido de la risa, de las manos que hablaban, del amor incondicional. En los días siguientes, la habitación del hospital se convirtió en un santuario de conexión. María, Víctor y sus hijos pasaban horas juntos, riendo, aprendiendo signos, compartiendo historias. Los hijos de Víctor, al principio reticentes, comenzaron a ver a su padre con nuevos ojos. Un padre que estaba dispuesto a ser vulnerable, a aprender, a amar. La pared de hielo que los había separado comenzó a derretirse, revelando un terreno fértil para el afecto y la comprensión.
La enfermedad del hijo, lejos de ser una tragedia, se convirtió en una bendición disfrazada, un catalizador para la transformación. La declaración de Víctor, su confesión de miedo y envidia, fue el punto de inflexión. Fue el momento en que el magnate se despojó de su armadura, revelando al hombre debajo, un hombre que anhelaba amor y conexión. María, con su presencia serena y sus palabras silenciosas, le había ofrecido un salvavidas, una mano tendida en medio de su tormenta emocional. La autenticidad de ese intercambio, la honestidad brutal de Víctor, fue la clave para desbloquear no solo su propio corazón, sino también el de sus hijos. El clima emocional en el hospital era denso, una mezcla de miedo, esperanza y una nueva e incipiente alegría. Víctor, al lado de su hijo, se había atrevido a ser humano, a mostrar sus debilidades, a aceptar el amor y la compasión de María. La transformación era evidente en su postura, en la suavidad de sus ojos, en la forma en que ahora miraba a María y a sus hijos. Ya no era el hombre frío y distante, sino un padre, un amigo, un ser humano que había encontrado su camino de regreso a la vida. Era un momento de triunfo, no de negocios o fortuna, sino de la riqueza del corazón. Si has sentido la intensidad de este momento, ¿qué crees que Víctor y María han aprendido el uno del otro en este punto de la historia? Te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. 6 meses después de aquella noche en el hospital, la vida en la lujosa cobertura de Víctor Reyes había experimentado una transformación radical. El silencio opresivo que antes reinaba había sido desterrado, reemplazado por un bullicio vibrante y lleno de vida. Risas infantiles resonaban por los pasillos. El suave sonido de las manos gesticulando en lengua de signos se había convertido en la banda sonora constante del hogar, y una desordenada pero acogedora calidez había suplantado la impecable frialdad minimalista. Víctor no solo había mantenido a María en su empleo, sino que había reconocido su valor de una manera que superaba cualquier expectativa. Le había ofrecido un puesto de gerencia en un nuevo proyecto de su empresa, enfocado en accesibilidad e inclusión para personas sordas, una iniciativa nacida de su propia experiencia y de la sabiduría de María. El apartamento, antes un reflejo de la mente limpia pero sin calor de Víctor, ahora era un crisol de dos mundos que se habían unido. Los hijos de Víctor, al principio escépticos y distantes, habían comenzado a aprender la lengua de signos con entusiasmo, impulsados por la curiosidad y, más importante, por el deseo de comunicarse con Sofía y Miguel, ver a sus propios hijos, adolescentes acostumbrados a la tecnología, interactuar con la pureza y la alegría de los niños de María a través de los signos. Llenaba a Víctor de una emoción que nunca había imaginado posible. Se habían convertido en una nueva familia expandida, donde el dinero, antes un fin en sí mismo, ahora era una herramienta poderosa para amplificar la voz de aquellos que no tenían. La resolución de la historia no era solo la adopción de un nuevo lenguaje, sino la adopción de una nueva forma de vida. Víctor había descubierto que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias o en el tamaño de su imperio, sino en la profundidad de las conexiones humanas. Su hogar, antes un mausoleo de su dolor, ahora era un santuario de amor y comprensión. María, con su dignidad tranquila y su amor incondicional, se había convertido en mucho más que una empleada. Era una socia, una amiga, una confidente y, sobre todo, una maestra de la vida que había abierto los ojos de Víctor a un mundo que él había ignorado por completo. La transformación de Víctor era palpable. Su rostro, antes permanentemente tenso, ahora mostraba líneas de expresión que reflejaban sonrisas genuinas y momentos de profunda reflexión. Sus ojos, antes duros y distantes, ahora irradiaban una calidez y una comprensión que nunca antes habían existido.
Había aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza, y que el amor, en todas sus formas, era el idioma más poderoso del mundo. La soledad que lo había consumido durante años había sido reemplazada por la alegría de la conexión, por el bullicio de una familia que, aunque poco convencional, era perfecta en su imperfección. El proyecto de accesibilidad de su empresa, liderado por María, se convirtió en un éxito rotundo. No solo generaba beneficios económicos, sino que también creaba un impacto social significativo, proporcionando herramientas y recursos para la comunidad sorda en todo Chile y más allá. Víctor, el magnate de la tecnología, había encontrado un nuevo propósito en la vida, un propósito que trascendía el lucro y se centraba en el bienestar humano. La historia de María y sus hijos, que había comenzado con un intento de despido, se había convertido en la fuerza impulsora de un cambio positivo a gran escala. La relación entre las dos familias se profundizó cada día. Las cenas en la gran mesa del comedor de Víctor eran ahora momentos de risas y conversaciones animadas, una mezcla de español y lengua de signos que creaba una sinfonía única. Los hijos de Víctor, que antes apenas hablaban con él, ahora compartían sus pensamientos y sentimientos, encontrando en la lengua de signos un puente para expresar emociones que las palabras a menudo no podían capturar. María y Víctor, sentados uno al lado del otro, observaban el espectáculo con una satisfacción silenciosa, sabiendo que habían construido algo verdaderamente especial. La mayor prueba de la transformación de Víctor fue su capacidad de abrazar el caos inherente a una casa con niños. Juguetes esparcidos por el suelo, el sonido constante de las manos gesticulando, las risas contagiosas de Sofía y Miguel, todo lo que antes habría considerado una ineficiencia, ahora era la banda sonora de su felicidad. Había aprendido a ver la belleza en la imperfección, la riqueza en la diversidad y el poder de la conexión humana en todas sus formas. Su vida, antes una prisión de control y soledad, ahora era un lienzo vibrante, lleno de colores y emociones. El dinero, que una vez fue el centro de su universo, ahora era una herramienta para un bien mayor. Víctor había descubierto que la verdadera generosidad no era solo dar, sino también recibir, abrirse a la vulnerabilidad y permitir que el amor de otros llenara los vacíos de su propia vida. Su historia era un testimonio viviente de que la riqueza material es inútil cuando hay pobreza de afecto, y que el mayor milagro es la capacidad humana de transformar la dolor en conexión genuina. La lección de María, de que el amor no necesita palabras, sino presencia, se había convertido en el mantra de su nueva vida. El hogar de Víctor, antes un símbolo de su aislamiento, ahora era un faro de esperanza y un ejemplo de inclusión. La comunicación, que una vez fue una barrera, ahora era un puente, un lenguaje universal que unía a personas de diferentes mundos. Víctor había encontrado su voz, no en las palabras, sino en la capacidad de escuchar con el corazón, de ver más allá de las apariencias y de abrazar la riqueza de la diversidad humana. Su transformación no era solo personal, sino que había creado un efecto dominó, impactando positivamente a su empresa y a la comunidad en general. La historia de Víctor y María era una celebración de la resiliencia humana, de la capacidad de superar la adversidad y de encontrar la alegría en los lugares más inesperados. Era un recordatorio de que, a veces, las lecciones más profundas no provienen de los libros o de los gurús de los negocios, sino de las personas más humildes, aquellas que, con su pureza y su amor incondicional, nos muestran el verdadero significado de la vida. Víctor había encontrado su propósito, no en la acumulación de riqueza, sino en la construcción de puentes, en la creación de un mundo más inclusivo y compasivo. La sonrisa de Víctor,
ahora frecuente y sincera, era el reflejo de una paz interior que nunca antes había conocido. Había reconciliado su pasado con su presente, aceptando la pérdida de su esposa y honrando su memoria al abrazar la vida con una nueva plenitud. Sus hijos, que una vez lo vieron como una figura distante, ahora lo veían como un padre amoroso, un hombre que había aprendido a escuchar con el corazón y a hablar con las manos. La historia de Víctor Reyes, el magnate que había encontrado el amor en el silencio, era un testimonio del poder transformador de la conexión humana. Si te ha inspirado la forma en que Víctor y María construyeron esta nueva vida, ¿qué crees que es lo más importante que Víctor aprendió de María? Deja tu comentario y comparte tu opinión. 3 años después, el bullicioso auditorio de un centro de convenciones en Santiago vibraba con una energía palpable. Víctor Reyes, con un semblante sereno y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro, se encontraba en el podio, flanqueado por María, quien ahora lucía un elegante traje de negocios que reflejaba su nuevo rol, pero conservando la misma luminosidad en sus ojos. Estaban allí para inaugurar la Fundación Sofía y Miguel, una organización dedicada a llevar la enseñanza de la lengua de signos a escuelas públicas en todo el país, promoviendo la inclusión y la accesibilidad para la comunidad sorda. La historia, que había comenzado con un intento de despido, se había transformado en un legado de amor y un faro de esperanza. Víctor, con una voz que transmitía una calidez que antes le era ajena, compartió su historia, no como la del magnate exitoso, sino como la de un hombre que había encontrado su propósito en la vulnerabilidad. Sus palabras resonaron en la sala, conmoviendo a la audiencia. María, a su lado, traducía cada frase a la lengua de signos con una elegancia y emoción que capturaba la esencia de su mensaje. La química entre ellos era innegable, una conexión profunda que trascendía las palabras y hablaba de años de respeto mutuo, amor incondicional y una sociedad forjada en la adversidad. Los hijos de Víctor, ahora jóvenes adultos, y Sofía y Miguel, ya no tan pequeños, estaban sentados en primera fila, observando a sus padres con orgullo. La familia, ahora fusionada de manera oficial y emocional, era un testimonio viviente del poder de la conexión. Víctor y María, que se habían casado 1 año y medio antes en una ceremonia íntima, representaban la unión de 2 mundos, la riqueza material y la riqueza del espíritu, combinadas para crear un impacto duradero. Su matrimonio era la culminación de un viaje inesperado, un amor que había florecido en el terreno de la compasión y la comprensión. La Fundación Sofía y Miguel se convirtió rápidamente en un referente nacional, extendiendo sus programas a miles de niños y maestros, derribando barreras de comunicación y fomentando una cultura de inclusión. Lo que Víctor había aprendido en la intimidad de su hogar, lo había transformado en un movimiento social, un legado que trascendía las generaciones. Los fondos de la fundación, generosamente aportados por Víctor y sus socios, aseguraban la sostenibilidad de los programas, demostrando que el dinero, cuando se usa con propósito, puede ser una fuerza poderosa para el bien. Después de la conferencia de prensa, Víctor y María se dirigieron a un patio adyacente, donde un grupo de niños, sordos y oyentes, estaban en plena demostración de lo que habían aprendido. Con la música sonando suavemente de fondo, los niños danzaban y se comunicaban a través de la lengua de signos, sus pequeños cuerpos expresando una alegría visible y una comunicación plena. Era un ciclo continuo de amor y aprendizaje, un testimonio viviente del impacto de la fundación y del poder transformador de la historia de Víctor y María. La última escena los mostró a Víctor y María de pie, lado a lado, observando a los niños. La mano de Víctor buscó la de María, entrelazando sus dedos en un gesto de amor y gratitud.
Sus ojos se encontraron y en esa mirada, sin necesidad de palabras, se transmitió toda la historia. El dolor superado, el amor encontrado, el propósito descubierto. El frío magnate de Santiago había encontrado su calor humano en el lugar más inesperado y había usado su fortuna para compartir ese calor con el mundo. La Fundación Sofía y Miguel se erigía como un monumento al amor incondicional, a la superación de la adversidad y a la capacidad humana de transformar la dolor en conexión genuina. La verdadera comunicación, como Víctor había aprendido, no se encontraba en las palabras, sino en la capacidad de dar valor a la presencia, al afecto sincero y a la vulnerabilidad. La riqueza material era inútil cuando había pobreza de afecto, y el mayor milagro era la capacidad de escuchar con el corazón, de ver más allá de las diferencias y de construir puentes donde antes solo había muros. La historia de Víctor Reyes y María se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que no importa cuán alto sea el muro que construyamos alrededor de nuestro corazón, el amor siempre encontrará una manera de derribarlo. Su legado no era solo una fundación, sino una filosofía de vida, un recordatorio de que la humanidad, la compasión y la conexión son las verdaderas monedas de cambio en este mundo. Y así, en el vibrante corazón de Santiago, el silencio se había transformado en un coro de manos que hablaban, un ciclo ininterrumpido de alegría y comunicación plena. Si esta historia ha tocado tu corazón, ¿qué mensaje te llevas sobre la verdadera riqueza y la conexión humana? Comparte tu reflexión final en los comentarios. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades que nos recuerdan lo que es importante en la vida.